Hoy vamos a hacer un alto al estudio como lo hemos estado realizando y vamos a enfocarnos un poquito, aprovechando la ocasión del Día del Padre. Vamos a ver tres padres en Éxodo. Entonces yo creo que ustedes ya se imaginarán cuáles padres, ¿no? Vamos a ver a Amram, a Aarón y a Moisés, ¿ya? A los tres. Y vamos a procurar estudiar un poquito acerca de ellos y luego, obviamente, a ver cómo podemos aplicar lo que aprendemos de la palabra de Dios en nuestra familia. Es muy importante, hermanos, que podamos observar siempre los ejemplos que tenemos en la palabra de Dios, los errores que cometieron, los aciertos, y luego imitar lo bueno que aprendemos de cada personaje en la Biblia. Los personajes en la Biblia, como nosotros, han sido personajes pecadores, imperfectos, aunque no muchas veces el Señor ha puesto el pecado o los pecados de todos, y todos los pecados tampoco ha puesto. Sin embargo, podemos hacer una comparación con ellos y nuestra vida. Entonces vamos a hablar de tres tipos de padres que vemos ahí en Éxodo: Amram, Aarón y Moisés. Y le vamos a dar un nombre a cada uno de estos padres. Antes quiero mencionarles alguna pequeña introducción, diciéndoles que ser papá no es fácil. No recibimos normalmente una instrucción en la universidad de cómo ser un buen papá. Y también mientras estamos en casa, a veces los padres, bueno, muchas veces los padres no enseñan a sus hijos de cómo deben ser cuando sean padres, pero aprendemos de ellos a través del ejemplo, cómo nuestros hijos están aprendiendo de nosotros a través del ejemplo. Y nuestro ejemplo viene a ser su universidad. Entonces es un trabajo complicado. El enemigo más grande para un padre es su propia carne, su propio pecado, y luchamos mucho porque realmente nuestra carne se vuelve un obstáculo tremendo para que no hagamos la voluntad de Dios. Y dentro del matrimonio aprendemos bastante también a depender del Señor. No sé si a ustedes les ha pasado, yo me imagino que sí, en algún momento, siendo hijos, algunos han pensado, ay, no me gustaría que él hubiera sido mi padre, me hubiera gustado que tal persona sea mi padre. No sé si alguna vez usted ha pensado así, en momentos críticos, difíciles con los padres, pues los deseos carnales suelen controlar nuestra vida, nuestros pensamientos. Sin embargo, el Padre que Dios nos dio es el Padre perfecto que nosotros necesitábamos. No porque era perfecto, sino porque era perfecto para nosotros, para que Dios obre en nuestra vida. Bueno, entonces habiendo escuchado esta pequeña introducción, quiero ahora enfocarme con Amram. Amram, miramos a Amram y la Biblia no habla mucho de él. Solo nos dice en Éxodo capítulo 2, en los primeros versículos, que él era de la tribu de Leví, junto con su esposa Jocabet, su pariente Jocabet, de la misma tribu de Leví. Lo mismo encontramos en Números 26:59, Éxodo 6:20 al 27, cuando ahí se nombra exactamente que ellos eran sus padres, Amram y Jocabet. Si quiere puede buscar ahí en Éxodo 6:20, y luego de esto vamos a orar. Y Amram tomó por mujer a Jocabet, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y nos da mayores datos de Amram, quien era de la familia de Coré, los coreitas. Y de ahí, pues, Dios eligió a Aarón, quien sería el sumo sacerdote. Vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias en esta tarde por darnos este tiempo para meditar en tu palabra, Señor. Ahora enfocándonos un poco en la vida de estos tres hombres que nos van a enseñar algo acerca de la paternidad. Pero sobre todo, Padre,
nosotros aprendemos de ti, a cómo ser un padre perfecto. Ayúdanos a meditar en tu palabra en este tiempo y a tomar decisiones para ser mejores padres. Y así, Señor, darte la gloria y la honra. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Amram, de la tribu de Leví, junto con Jocabet, y esto lo vimos creo en uno de los primeros mensajes, fueron una pareja bastante decidida, bastante intrépida, y a Amram le llamo yo un padre intrépido, un padre que fue muy decidido en muchos aspectos, muchos aspectos. El primero fue simplemente como cualquier judío en un tiempo bastante difícil, bastante complicado, tomar tiempo para considerar el matrimonio y casarse en una sociedad peligrosa y tener hijos también y criarlos en una época bastante violenta, bastante amenazante para la familia. Y hoy en día no es diferente. Hay sociedades, hay países, especialmente en Europa, en los cuales los hijos son considerados propiedad del Estado. Y es peligroso para un cristiano no criarlos como el Estado quiere, a tal punto que si el hijo denuncia a su padre, puede ser encarcelado, denunciado y realmente llevado a la cárcel, ¿no? Como dije hace un momento. Porque viola las leyes del Estado. No es diferente con nosotros hoy en día en muchas sociedades. Ya en nuestro país también está sucediendo esto, que poco a poco el gobierno está teniendo control sobre la crianza de los hijos. Pero este hombre, Amram, considero que tenía un carácter bastante intrépido en tomar las decisiones que estaban de acuerdo a la palabra del Señor y que no tuvo reparos en hacer la voluntad de Dios con su esposa Jocabet dentro del matrimonio. Es interesante que en el capítulo 2, versículo 2 que estamos viendo, nos dice la escritura que él vio a su hijo hermoso, a Moisés, y lo escondió. El libro de Hechos nos dice que lo crió. Y eso definitivamente ha sido una decisión paternal, una decisión del padre. El hecho de, y seguramente con el apoyo de Jocabet, pero la instrucción bíblica es que el papá es el líder y creo yo que él fue quien más tomó la decisión de tener al hijo, de criarlo y de tomar ese riesgo de hacer la voluntad de Dios, aunque estaban en contra del rey. Entonces, este es un hombre intrépido y es un hombre que toma las decisiones y que hace lo que debe hacer en relación a Dios. No teme al hombre, teme a Dios. Notamos, por ejemplo, también en Éxodo 3:6 que Dios habla de su fe. Y creo que es la única vez que Dios habla de la fe de Amram. Y al resaltar esto, Dios, la fe de Amram, considero también que que Dios está hablando algo de su carácter y de su forma de vida como padre, como individuo. Esto le dijo Dios a Moisés: yo soy el Dios de tu padre, Amram. Y eso es muy importante de resaltar, porque el primer trabajo que tenemos como padres es transmitir nuestra fe del Señor hacia nuestros hijos. Esa es la primera labor, que quizá muchas veces lo ponemos como un tema secundario, pero es primario, es importantísimo, es necesario. No puede haber una tarea más importante que compartir nuestra fe a nuestros hijos a través de nuestros labios, pero mucho más a través de nuestro ejemplo. Y Amram fue uno que transmitió su fe a sus hijos, creo a sus 3 hijos. Aunque este está hablando acerca de Moisés, no creo que solo a Moisés, con Moisés lo hizo,
sino también con Aarón y con María. Entonces tenemos a un padre que realmente ha puesto como prioridad hablar de su fe a sus hijos, porque la responsabilidad de los padres, en primer lugar, es vivir para Dios y educar a sus hijos en el temor del Señor. Quizá debo decir y debo resaltar que esta es la parte más importante en la crianza de nuestros hijos. Y no solamente es hablar de nuestra fe a los hijos, sino es demostrar. Y realmente eso es bien complicado cuando tenemos que demostrar nuestra fe del Señor a nuestros hijos, porque muchas veces lo que hablamos no es tan fuerte como lo que hacemos. Y muchas veces nuestros hijos se ven en una disyuntiva porque decimos temer a Dios, pero luego tenemos un carácter horrible en el hogar. Luego no mostramos dominio propio en el hogar. No mostramos dominio propio en nuestras palabras, en nuestro carácter, o hablamos mal de otros delante de los hijos, y los hijos entonces se ven en una disyuntiva de que su padre cree en Dios, dice que tiene fe en el Señor Jesucristo, pero su propio carácter niega lo que Él está diciendo. De manera que transmitir nuestra fe a nuestros hijos es un tema demasiado demandante. Luego en Éxodo 2:9, cuando la palabra de Dios habla que le vieron hermoso, no, es Éxodo 2:9, perdón, Éxodo 2:2, que le vieron hermoso a su hijo, a Moisés, y también luego que Jocabed crió a su hijo en su hogar hasta una edad que luego la entregó a la hija de Faraón. Creo que ambos tenían un buen enfoque acerca de la crianza de los hijos, enfocándolos en el servicio del Señor. Y es el tema de criar a los hijos con un buen enfoque en esta vida. Algunos premios, algunas bendiciones que Amram recibió fue el hecho de que sus 3 hijos estaban involucrados en el servicio de Dios. Y eso me parece un gran premio para un padre que ama al Señor, que sus hijos estén involucrados en el servicio de Dios. Vemos ahí a Moisés como libertador, vemos a Aarón como luego elegido como el sumo sacerdote, y luego vemos a María en el capítulo 15, en los últimos versículos, creo, si no me equivoco, que María está liderando a las damas en el cántico cuando Moisés canta después de cruzar el Mar Rojo, y les vemos a ellos involucrados en el servicio de Dios. Les vemos a ellos metidos en lo que se trata de servir al Señor. Y eso nos muestra que Amram tuvo un buen liderazgo. Fue un hombre que lideró su hogar, que dirigió a su familia o a su esposa en la buena crianza de sus hijos, que fue intrépido en tomar las decisiones y también en influir a sus hijos en el servicio del Señor. Las acciones de Amram nos muestran algo de su carácter. Y no tenemos mucha más información de Amram, pero esas pocas acciones nos muestran que él fue un padre intrépido, un padre decidido. Hermanos, y esto va para hombres o para mujeres, no es que es solo para padres. Necesitamos tener carácter intrépido. No importa si usted es un poquito ahí pasivo o si usted es diferente a otro, no importa. Pero usted debe ser intrépido cuando se trate de hacer la voluntad de Dios. Cuando se trate de obedecer a Dios antes que a los hombres, usted necesita ser intrépido. Vamos a pasar rápidamente a Aarón ahora. Y vamos a ver varios textos de Aarón que no necesariamente están en estos primeros versículos, aunque a Aarón lo vemos involucrado en la crianza de Moisés. Aarón es el hermano mayor, luego María y luego viene Moisés. Y Aarón está involucradísimo en el servicio
de Dios en cuanto a la crianza de su hermano, porque participó con esconder a Moisés, con prepararlo, llevarlo también quizá ahí al río y preparar todo lo que se hizo para salvar la vida de Moisés. Pero en Aarón vamos a aprender algo no tan positivo y también algunos aspectos positivos de él. Pero Aarón más se caracteriza por ser un padre inconstante e intermitente. Bueno, cuando estemos en el cielo le preguntaremos un poquito más a él, pero él fue un padre no muy constante, no muy firme. Tenemos algunas pinceladas en la palabra de Dios que nos muestran que él fue un padre que fue fácil de ser influenciado en algunos aspectos de su vida. En primer lugar, Éxodo capítulo 32 nos da algo acerca de Aarón. Y esta es la ocasión cuando por primera vez Moisés sube al monte Sinaí para encontrarse con el Señor los primeros 40 días. Y Moisés está ahí los 40 días. Y los líderes se juntan con Aarón, porque Aarón había quedado a cargo, y le dicen, bueno, ¿qué habrá pasado con Moisés? ¿Qué habrá sucedido con él? Haznos dioses. Y Aarón fue influenciado y cayó en pecado. ¿Ya? Él cayó en pecado. Él pecó contra Dios, contra el pueblo, pecó contra sus propios hijos. ¡Wow! Su pecado fue tremendo, tremendo, porque imagínense, recién están saliendo de Egipto y ya están cayendo en el pecado de idolatría y Aarón les está guiando. Ahora, padres, debemos entender que caeremos en pecado. Pecaremos contra Dios y contra nuestra familia. Y es algo con lo que vamos a luchar hasta el último día, con que nuestros hijos estén en casa y también hasta el último momento cuando estemos listos para partir. Y debemos estar preparados para que cuando pequemos nos arrepintamos del pecado. Pero aquí notamos que Aarón, ahí en los primeros versículos ustedes pueden ver que él fue fácilmente influenciado. Eso quiere decir que él no fue firme en momentos claves en su vida. Él dudaba, él temía, y quizá ahí la mancha de hombres que se le vino ahí para hacerle tumulto y presionarle, y Aarón no fue firme para decir, no, Moisés está con el Señor, él va a bajar pronto y vamos a seguir ahí al Señor, y Dios nos ha mandado que no hagamos imágenes. No, él no fue firme, él fue influenciable en ese sentido, fue débil en algunos aspectos en su vida, en algunas partes de su vida. Así que habría que considerar la actitud de Aarón de que realmente él no fue firme en su vida. Ahora, vamos a Números, capítulo 12. No pierdan Éxodo, pero en Números, capítulo 12, tenemos ahí un encuentro también de ser influenciable. Y en esta ocasión, María y Aarón hablan contra Moisés acerca de su mujer, acerca de su esposa, y realmente el ataque va contra el liderazgo de Moisés. Ustedes lo pueden leer luego en casa. Pero es interesante que el versículo 1 del capítulo 12 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. Y entonces hablan de María y Aarón. Y al parecer, el hecho de que María es nombrada primero que Aarón, entonces la mayoría piensa que es María quien inició esta queja, esta observación, este ataque, y entonces Aarón fue fácilmente influenciado por María
en este acto pecaminoso y en este acto de rebeldía contra el Señor. Y luego notamos también que cuando Dios ya va a castigar, va a actuar, porque dice la Biblia que Moisés no actuó, sino que él simplemente permitió que Dios actuara, pero luego cuando Dios ya va a corregir a ellos, no corrige a Aarón, sino que corrige a María. Y ustedes lo van a notar ahí en el versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y Dios castigó a María. Da la impresión que ella fue quien inició este acto y luego influyó a Aarón. Y también pensamos que Aarón no fue castigado con lepra porque él era el sumo sacerdote y por la misericordia de Dios él no fue tocado, no porque él no era culpable, él era culpable de haber sido influenciado y de cometer pecado de rebeldía. Hermanos, es muy importante que veamos este aspecto porque fácilmente somos personas que podríamos ser influenciados por un pecado, por una acción que no está conforme a la palabra de Dios, y que seamos pasivos, que no actuemos contra el pecado y contra el mal, y que no seamos como vemos aquí en Aarón, que fue un padre inconstante, no firme. Algo más. Vamos a Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Y vemos aquí también, y ahora estamos haciendo algunas inferencias importantes acerca de la persona de Aarón, y no podríamos decir claramente esto es así, pero nos da motivo para pensar y considerar. Y es que los dos primeros hijos, los mayores hijos de Aarón, fueron Nadab y Abiú. Hijos de Aarón, dice el versículo 10:1 de Levítico, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron de delante de Jehová. Creo que el carácter nuestro puede afectar todo aspecto de nuestra vida, incluso la crianza de nuestros hijos. Y obviamente aquí los hijos de Aarón no obedecieron al Señor y ofrecieron fuego extraño. Quizá estaban mareados y entraron rebeldemente, ofreciendo algo que no estaba estipulado según la orden del Señor. Lo importante es que no hicieron conforme a la palabra de Dios. Y para que ellos hagan algo no conforme a la palabra de Dios, pues en alguna manera para ellos no fue tan importante la obediencia y la sumisión. Y eso viene de casa. Y eso viene de la crianza. Eso viene de la influencia de los padres. Y podríamos inferir que también el propio carácter de Aarón no fue agradable al Señor. Quizá, imagínense ustedes, siendo ustedes Nadab y Abiú, y vieron a su padre creando un ídolo, y ahí adorándolo y llamando a la gente a adorar el ídolo. Esto lo hizo cuando sus hijos estaban ya grandes. Y esto puede afectar la crianza de los hijos. Si tus hijos ven que tú estás pecando, que tú estás desobedeciendo a Dios y que estás viviendo con un carácter no firme en el Señor, sino débil, intermitente, esto afecta la vida de tus hijos. Y tus hijos pueden ver que la obediencia al Señor no es tan importante, no es tan relevante para su vida. Otro aspecto, vamos a Éxodo 32, el versículo
el versículo 21, 32, 21. Y lo voy a mencionar nada más porque ya se va el tiempo. Aarón fue un hombre que, por lo menos en esta ocasión, vemos que se excusó cuando fue confrontado por su hermano Moisés, cuando había pecado. Éxodo 32, 21 dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué has hecho? ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces el pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Y yo les respondí, quien tiene oro, apartadlo. Me dijeron y me lo dieron, lo eché y salió un becerro. Y ahí vemos una perfecta excusa de una persona que ha pecado y que no reconoce sus pecados y que le echa la culpa al pueblo. Y luego, bueno, eché ahí los eh, implementos de oro y salió un becerro. Y qué pésimo para un líder que no reconoce sus pecados. Y tenemos tantas tentaciones dentro del hogar que cuando pecamos flagrantemente, no sabemos pedir perdón a nuestros hijos ni a nuestro cónyuge. Y nuestros hijos absorben absolutamente todo eso. Y saben que su papá no pide perdón, no se arrepiente, no reconoce sus pecados, no se humilla, no sabe reconocer que ha pecado contra Dios. Aarón, un hombre inconstante, intermitente, que no fue firme en las cosas del Señor y aún en su propia vida no fue firme y no juzgó el pecado como debía. Mucho que aprender, ¿verdad? Acerca de Aarón y su carácter. Uno más, ya sé que me pasé en el tiempo, uno más, Moisés, el tercer padre que estamos viendo, el tercer padre aquí en Éxodo, un padre manso, no menso, como a veces nos gusta decir en forma de chiste, no menso, manso, es decir, un hombre que tiene un carácter realmente fuerte. Y fuerte no tanto en que grita. A veces unos dicen, tú tienes un carácter fuerte porque gritas. No, el que tiene carácter, uno que grita y no sabe controlar su vida, realmente es uno de carácter débil, porque no sabe controlar su vida, no tiene dominio propio. Pero estamos hablando de Moisés, un hombre que sí tiene un carácter fuerte en todo el sentido de la palabra, pero que cuando es atacado, como lo vimos en Números capítulo 12, él no actuó en defensa de su nombre. Y esa es una cosa que me encanta de Moisés y aprendo mucho de él. Que cuando lo atacaron, si ustedes pueden revisar esto en la historia, él se humillaba, iba al tabernáculo, oraba y permitía que Dios saliera en su defensa. Pero él no se defendía. Un hombre manso que controlaba su carácter en muchas ocasiones. Pero vamos a ver también que él en algunas otras ocasiones no controló y recibió el castigo por sus pecados. Pero fue un hombre manso. Y aquí voy a dar algunas características. Fue un hombre enérgico, intrépido como su padre. Cuando quiso hacer justicia con el egipcio, actuó y lo mató. Eso te habla mucho del carácter de Moisés, que él pensaba, esa es la voluntad de Dios, que yo sea un libertador, y lo mató, porque él estaba convencido de qué es lo que debía hacer y actuó de esa manera, pero estaba equivocado. Entonces fue de carácter firme también. Él no fue movido fácilmente en comparación con su hermano Aarón. ¿Se han dado cuenta de eso? Que a Moisés le han hablado tantas veces mal, se han renegado de él, le han echado la culpa, y Moisés, ¿qué hacía? Él no se debilitó, y él no dijo, ya, bueno, vámonos a Egipto, vamos a regresar, y vamos a estar ahí con todo como antes. No, él se fortalecía en el Señor y permitía que Dios obrara, porque él era firme en ese sentido, era un hombre manso, un hombre con poder en el Señor, y que hacía lo que debía hacer en los momentos más críticos. Fue un hombre, entonces, manso, un hombre que actuó con bastante fortaleza en el Señor,
Sin embargo, en Éxodo capítulo 4, y aquí voy a notar algo negativo que lo he mencionado antes, en Éxodo capítulo 4, en versículos 18 en adelante, y usted lo puede leer en casa, cuando él está regresando de Madián, Dios le sale al encuentro, lo quiere matar porque sus hijos no estaban circuncidados. Y eso nos habla de un hombre que no estuvo haciendo la voluntad de Dios en un tiempo en su vida, pero es un hombre que luego se alinea a la voluntad de Dios y hace la voluntad de Dios en su vida y con su familia. Entonces, esto también nos enseña mucho acerca de este hombre que tiene una vida firme, una vida fortalecida en el Señor, que sabe detectar el pecado, se humilla y sigue adelante y no vive dependiendo del pasado. Otro aspecto, vamos a Números capítulo 12, por favor. Vamos a número 12, que ya hemos ido antes. Números 12, versículo 3, y ahí hay un comentario acerca de Moisés. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, es lo que hemos visto. Pero luego en Números también, este mismo capítulo, el versículo 8, es interesante algo de lo que Dios dice en el versículo 8, que en cuanto a Moisés, versículo 7, no así mi siervo Moisés, que es fiel a toda mi casa, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Interesante. Dios mismo dice de Moisés, con él tengo intimidad. Con él yo me encuentro. Con él le hablo clarito y no hay nada, ni por figuritas. Le hablo cara a cara con él. Un hombre que tiene intimidad con el Señor. Estuvo 40 días, luego bajó, rompió y pulverizó ese becerro y luego subió otros 40 días más y su rostro, dice la palabra de Dios, resplandecía porque él tenía comunión con Dios. Un hombre manso, un hombre firme, un hombre fuerte en el Señor que aprendió a tener comunión íntima con el Señor. Un hombre que oraba. Varias veces vamos a encontrar a Moisés y oró Moisés a Jehová. Y Moisés dijo a Jehová. Y Moisés va a Jehová. Y Moisés se humilla y viene la presencia de Dios al tabernáculo. Y muchas veces vamos a ver a Moisés mencionado en la Biblia como tiene comunión con Dios. Y Dios no tiene reparos en decir, con Moisés le hablo cara a cara. Hermanos, necesitamos desarrollar una vida íntima con el Señor. Necesitamos desarrollar esa vida íntima con Dios. Números capítulo 20. Y ya terminamos pronto. Números capítulo 20. Notamos aquí que Moisés, así como era un hombre intrépido, un hombre firme, un hombre de carácter así decidido, sin embargo también cuando tenía momentos difíciles como esto, un hombre que pecó y que no midió o no tuvo dominio propio en ocasiones. Y esta fue una de las ocasiones. Números 20, versículos 9 al 11. En lugar de hablar a la roca, él golpeó la peña. Y él no santificó a Dios, sino que él realmente pecó contra Dios, porque el pueblo debía glorificar y santificar a Dios por la acción de Aarón y de Moisés, pero no lo hizo, sino que pecó contra contra Dios. Y de este pecado, que falta de dominio propio, de este pecado Dios le castiga. Números capítulo 20 y el versículo 12, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y Dios les castiga a Moisés y a Aarón por causa
de haber pecado contra el nombre de Dios. Así que fue un hombre que no controló su carácter en este aspecto, en esta parte de su vida, y luego él no asume fácilmente las consecuencias de su pecado. Imagínense a Moisés, 120 años esperando para entrar a la tierra prometida, y Dios le dice, poco tiempo antes de ingresar a la tierra, le dice, bien, no vas a ingresar por esto, por no santificarme. Y eso dolió mucho a Moisés. Deuteronomio capítulo 1, versículo 37. Eso afectó mucho a Moisés, de tal manera que Moisés lo tenía, pero grabado en su corazón, le tenía impactado, dolido, afectado. Versículo 37. También contra mí se airó Jehová por vosotros. Y me dijo, tampoco tú entrarás allá. No dijo por mí, no dijo por mi pecado, por vosotros. Luego, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 21, notamos la misma actitud de parte de Moisés. Y Jehová se enojó contra mí por causa de ¿quién? De vosotros, no por causa de mi pecado, sino por causa de vosotros, y juró que no pasaría. Luego, volviendo a Deuteronomio capítulo 3, en el versículo 25 al 26, Moisés ahí está orando a Dios y le dice, pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Y Moisés no acepta las consecuencias de su pecado, y la escritura no nos dice, no nos da mayor información. Si Moisés antes de partir de esta vida, él dijo, bueno, Señor, perdóname por haberte insistido tanto, pero Moisés no reconoció las consecuencias de su pecado al final de su vida. También eso nos enseña muchísimo. Un hombre manso, fuerte en el Señor, pero muy propenso a caer como cualquiera de nosotros si es que no o nos descuidamos y nos desviamos de la voluntad de Dios. 3 tipos de padres: un padre intrépido, un padre intermitente y un padre manso en el poder del Señor. ¿Qué padre serás tú? ¿Qué padre procurarás ser tú?